a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Ahorita me recordé los viejos tiempos cuando estaba el COVID-19, que nos tocó hacer todo desde casa. Muchos servicios eran desde casa, ¿verdad? Y aprovechamos esa plataforma para poder ministrar. Muy bien, ya estamos listos. Sean todos bienvenidos un día más a esta transmisión. Quiero pedirle que podamos compartir para que pueda esta palabra poder navegar a través de las diferentes plataformas y ser edificados. Vamos a seguir meditando un poco en la serie Llenando Expectativas del libro de Filemón. Y en este día, como verso base, vamos a leer Filemón capítulo 1, versículo 7. Filemón 1:7 dice la palabra, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por esta bendición que nos das de poder estar transmitiendo tu palabra a través de esta plataforma. Te pido, Dios eterno, que tú bendigas a mis hermanos que nos están escuchando, aquellos que nos van a ver. Bendícelos poderosamente, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por la oportunidad que nos permites de utilizar esta tecnología, Padre, para poder seguir anunciando las buenas nuevas, mi Dios eterno. Te lo pedimos, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Que si hay alguien que va a estar escuchando nuestra transmisión, Señor, que se ha apartado de tus caminos, te ruego, Señor, que a través de la palabra pueda ser convencido por tu Espíritu Santo y pueda de nuevo volver a casa, Señor. Si hay alguien que aún no le ha entregado su vida a Jesús en la audiencia que tendremos, Padre, te pido misericordia por su vida y te pido que su corazón pueda ser tocado, Padre Santo, por tu palabra y tu Espíritu, Señor bendito. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Voy a poner acá mi cronómetro. Gloria a Dios. Como tema, seguimos meditando bajo el tema Llenando Expectativas. Me contaba hace muchos años atrás alguien a quien conozco, me reservo su nombre por ética, que durante la guerra civil en El Salvador en la década de los 80, ¿verdad? Un día ellos estaban en una zona de combate, en la trinchera, y decía el amigo mío que su otro compañero de milicia dejó de disparar al enemigo. Entonces mi amigo le dijo, hey, ¿qué estás haciendo? Nos están atacando, dispara, necesitamos disparar. Y aquel otro compañero de milicia se quedó en silencio y le dijo, perdóname por lo que voy a hacer, y se dio la vuelta y le disparó como 3 balazos y se fue. Este compañero de milicia de mi amigo había sido comprado por el enemigo y había sido comprado como un espía para ellos poder tener información, ¿verdad?, del equipo, del bando contrario, y le habían pagado para poder matar a mi amigo. Bendito sea Dios, mi amigo pues ya está un poco de edad y me dijo, solo me pegaron 3 balazos en mi brazo, pero sobreviví. Y esto nos recuerda que muchas veces el enemigo utiliza la misma estrategia. El enemigo utiliza usar gente del mismo bando, cambiarle, distorsionarle su identidad, para que el ataque, aparte de ser un ataque desde afuera, también sea un ataque desde adentro. Satanás anda buscando siempre aliados para que puedan trabajar junto con él, para poder destruir las iglesias, para poder destruir a los hijos de Dios. Hoy en día, en las guerras que hay, siempre esa estrategia se utiliza. Siempre el enemigo intenta comprar a alguien que está en una posición alta dentro del otro bando, por decirlo así, para poder destruirlos y atacarlos desde todos los sentidos. Cuando nosotros vamos a la Biblia, a Génesis capítulo 3, vemos cómo Dios creó al ser humano, cómo Dios creó a Adán y a Eva, y el plan original, el propósito original, el diseño original era de que ellos pudieran adorar a Dios, que ellos lo glorificaran, que ellos pudieran administrar la creación de Dios, vivir para Dios. Pero Satanás viene e intenta destruir
esa identidad y ese propósito. Y al hacerlo, vemos que convence, ¿verdad?, a Eva a Adán, y a través de ese engaño entra el pecado al mundo. Porque Dios creó a la humanidad y le dio lo que conocemos como un libre albedrío, la decisión de rechazar, de obedecer o de desobedecer. ¿Y por qué Dios le da el libre albedrío a la gente? Porque Dios quiere que nosotros tengamos dos opciones, obedecer y desobedecer. Porque cuando estemos en la eternidad, todos aquellos que estemos allá en el cielo, no vamos a estar allá porque fuimos predestinados para eso, porque fuimos obligados para eso, sino que vamos a estar allá porque tuvimos la opción de rechazar el pecado y dirigirnos hacia Cristo. Tuvimos esa opción, porque el amor tiene que partir desde el corazón. Cuando una persona decide dejar todo atrás para entregarle su vida a Cristo, esa tiene que ser una decisión que venga desde el corazón. Entonces, a nosotros Dios nos da esa libertad de escoger. Podemos, como decía al principio, amarlo o podemos rechazarlo. Pero al final de todo, las consecuencias van a llegar. Todos aquellos que han escuchado el Evangelio y que lo han rechazado, algún día estarán delante de Dios dando cuentas. Y todos aquellos que hemos dejado las cosas del mundo atrás y hemos decidido venir a Cristo y nos hemos aferrado a su palabra, a su voluntad, y hemos dicho no vamos a volver atrás, también vamos a tener una recompensa. Y ya la estamos viviendo en esta tierra, porque estamos viviendo vidas en plenitud, vidas llenas de gozo, llenas de paz, llenas de esperanza sobre todas las cosas. Esperanza en medio de un mundo que cada día se cae a pedazos. En el contexto vemos que en esta carta Pablo le escribe a Filemón dándole algunas instrucciones, y serviría para instruir a los cristianos de esa época, de nuestra época, y también en específico para instruir a Filemón acerca del asunto con Onésimo, su esclavo que en un tiempo se le escapó, pero llegó posiblemente a Roma, se convirtió mientras Pablo estaba prisionero, y después de eso Pablo le dice que se lo va a mandar. Pablo le dice: amado Filemón, recibe a Onésimo, ahora va de nuevo para allá, pero ahora ya lo iba a recibir con una actitud diferente, ya no como esclavo, sino como un hermano en Cristo. Ahora, al Pablo escribirle esta epístola o esta carta a Filemón, Filemón al recibirla iba a tener dos opciones: obedecerla o rechazarla. Pero vemos cómo Pablo da buen testimonio de Filemón, porque en el versículo 21, bueno, Filemón solo tiene un capítulo, que es capítulo 1, en el verso 21 dice: vean la expectativa que Pablo tenía de su discípulo, de alguien en Cristo que se llamaba Filemón. Y en el versículo 21 dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo, vea la expectativa que tenía Pablo, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, Pablo le manda esta carta a Filemón, y Pablo como apóstol tenía una expectativa tan grande sobre Filemón, que Pablo confiaba que Filemón iba a obedecer las instrucciones de Pablo y aún iba a ir un poco más allá. La pregunta es: hoy en día, ¿nuestros líderes tienen esa confianza en nosotros? Cuando un líder nos delega algo, nos dice: quiero que hagamos esto y esto, ¿será que nuestros líderes pueden tener esa confianza de que nosotros vamos a hacer las cosas con excelencia como se nos ha dicho? E incluso, ¿pueden ellos tener esa expectativa de que vamos a hacer aún más de lo que nos han pedido? Reflexionemos, porque muchas veces uno como líder pide cosas que se hagan para la obra del Señor, y hay gente que a veces las hace de mala gana, y eso se nota en los resultados, en los frutos, se nota en la actitud de cómo reciben, digamos, la instrucción, y se nota al final de todo. Siempre va a haber gente en una iglesia que da la mía extra, gente que tú le dices: solo necesito que mueva las mesas, pero ellos van, mueven las mesas, guardan las sillas, barren y trapean a la vez. Qué lindo es cuando en una congregación todos trabajamos de esa manera, unidos y sin que se nos tenga que estar pidiendo o rogando
o rogando, aún hacemos las cosas que nos han dicho y aún así vamos más allá. El corazón de un líder humano se regocija, pero cuanto más el corazón de nuestro Señor Jesucristo, quien es el dueño de la iglesia. Ahora, la humanidad también tiene esta decisión de abrazar la palabra de Dios o también rechazarla. Hay algunas maneras en las cuales mucha gente viene e interpreta la palabra. Por ejemplo, hay algunos que la rechazan. Hay muchos que rechazan la palabra de Dios, no la obedecen, porque creen que la Biblia es un libro manipulador, un libro que fue escrito por hombres pecadores, un libro que fue escrito utilizando el nombre de Dios, pero en su mente el libro solo fue escrito para poder manipular a la gente a través de la fe. Eso es lo que es el concepto que muchos tienen acerca de la Biblia. La otra parte, reconocen la palabra de Dios, pero no se someten a ella. Hay una gran multitud que dice, yo sé que la Biblia es palabra de Dios, pero viven vidas ausentes de la palabra de Dios. Cuando se exploran sus vidas, no hay evidencia de que son personas que se dejan guiar por la bendita palabra de Dios. Uno puede decir, yo creo que la Biblia es palabra de Dios, yo creo en Dios, y a la misma vez vivir una vida como que si no existiese la palabra de Dios. Y eso lo dice Tito en Tito capítulo 1, versículo 16. Vea lo que dice la palabra. Tito 1, 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Acá Pablo le dice a Tito que hay muchos que profesan de palabra conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Ve cómo hay acá una dicotomía entre la palabra y el hecho? Dicen, yo creo en Dios, pero a la hora de vivir una vida, viven una vida negando la palabra de Dios, ya que son abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muchos por ignorancia rechazan la Biblia, pero aún así dicen creer en Dios. Yo he hablado con mucha gente acerca de Dios y muchos me dicen, yo creo que hay un Dios, yo creo que Dios es creador, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Y eso es una gran contradicción porque es la Biblia la que revela a Dios. Es la Biblia la que nos habla acerca de Dios. Entonces, si nosotros quitamos la Biblia, no hay información sobre Dios. Es por eso que esa es una gran contradicción. Muchos lo dicen porque quieren vivir una vida en la cual creen en Dios, pero aún así no someterse a la palabra. Y está el otro grupo que aceptamos la palabra de Dios y que nos sometemos a ella, porque creemos firmemente que la palabra de Dios es la máxima regla de fe, moral y conducta. Vea lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. 2 de Pedro 1, 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El mismo fundador de la iglesia, Jesucristo, quien compró la iglesia a precio de sangre, nos aconseja. En el Evangelio de Juan capítulo 5, verso 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia no es simplemente un libro que cuenta historias. La Biblia es un libro que cuenta historias, pero se describe de la siguiente manera. La Biblia es una narrativa histórica didáctica. ¿Qué significa esto? Que es una narrativa, o sea, relata historias. Es histórica. ¿Por qué? Porque esas historias que se narran en la Biblia son reales, existieron en tiempos, ¿verdad?, específicos,
y es didáctica. La palabra didáctica significa que tiene como propósito enseñar o educar. O sea que Dios utiliza los escritos de la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, utiliza historias, utiliza incluso hasta significados de nombres en sus originales, utiliza características descriptivas o actitudes de los personajes para poder enseñarnos algo. Por eso es que 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que en el sermón pasado hablábamos acerca de la primera característica de Filemón, la cual era ser un colaborador. Ahora nos toca en el versículo 4 al 5 de otra característica muy valiosa, de la cual vamos a aprender. En el versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Verso 5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Aquí vemos esta característica que Filemón era un cristiano que daba un buen testimonio. Y vemos a Pablo dando buen testimonio de la vida de Filemón. La pregunta aquí sería, ¿cómo eres conocido por los demás? ¿Qué opinan los demás de ti? ¿Qué dicen aquellos que no son cristianos acerca de ti? Aquellos que comparten contigo un trabajo, aquellos que tal vez están en la escuela contigo, tus vecinos. ¿Qué opinión tienen acerca de ti? ¿Crees que darían un buen testimonio de ti? ¿O crees que dirían que eres una persona insoportable, que caes mal y que estás dando mal testimonio del Evangelio? Otra pregunta, ¿qué opinarían de ti tus propios hermanos en Cristo, en la iglesia en la cual te congregas? ¿Qué concepto tienen tus propios hermanos en Cristo acerca de ti? ¿Crees que hablarían en bien de ti? Si pudieran expresarse libremente, ¿hablarían dando un buen testimonio de tu persona o un mal testimonio? ¿Transmitimos amor tanto para Dios o como para nuestro hermano en Cristo? Porque vivimos en una cultura eclesiástica o religiosa en la cual mucha gente, sabemos que tenemos los dos grandes mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos, ¿verdad? Pero para muchos se enfatizan más en el amor a Dios y pueden desarrollar grandes relaciones con Dios, pueden ser grandes siervos, ministerios exitosos, poderosos en palabra, elocuentes, pueden alcanzar grandes ministerios, ¿verdad? Pueden pasar horas de oración orando con Dios. Entonces, muchos fortalecen esa relación a Dios, pero descuidan la otra, que es el amor al prójimo. Y son personas que nadie los soporta, son personas que dan mal testimonio ante los demás. Pero tenemos que tener un balance y las dos tienen que ser igual. Entonces, ¿qué opinaría? ¿Qué transmitimos nosotros a la gente? Pablo dice que Filemón transmitía ese amor hacia el Señor y hacia los demás santos, refiriéndose hacia los otros cristianos. Otra característica de Filemón está en el versículo 6. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Yo buscaba en la Nueva Versión Internacional y dice, pido a Dios que el poner en práctica tu fe, ésta se haga eficaz al comprender todo lo bueno que tenemos en Cristo Jesús. Aquí Pablo le dice a Filemón que la fe se vuelve efectiva cuando se practica, cuando se vive y se comparte, y no solo cuando se cree internamente. Esto es algo profundo, porque hay mucha gente que vive su fe, pero internamente, porque externamente no hay una evidencia de su fe. Mucha gente, la fe se demuestra con acciones. Tú puedes decir dentro de ti que tú amas a Dios sobre todas las cosas, pero si eso no se manifiesta externamente, si la gente no puede ver que eres una persona que ama a Dios, y eso se puede ver en muchas formas.
Hay mucha gente que, si tú le preguntas, tiene un autoconcepto de sí mismo. Dice, yo soy adorador, yo soy un adorador, yo amo a Dios. Pero cuando tú los ves en un servicio, no los ves adorar. Los ves desesperados, viendo el reloj, los ves aburridos, los ves secos. No hay una adoración, o sea, no hay una manifestación externa que dé testimonio de la fe que decimos tener por dentro. Si yo digo que soy un cristiano, si tengo esa fe interna que soy un cristiano, tienen que haber frutos, tienen que haber evidencia de mi fe. Y tiene que ser palpable, tiene que ser visible, que los demás puedan ver en mí alguien diferente a como yo era antes. Pero si la gente nos sigue viendo igual que cuando éramos antes de ser cristianos, ahora, si la gente de afuera o nuestros familiares no puede ver una diferencia, entonces no estamos viviendo una fe eficaz, ¿verdad? Y no estamos dando ese buen testimonio. Filemón, otra característica que encontramos es que Filemón era un instrumento de consolación para otros en la iglesia. Versículo 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Dice que el significado de la palabra confortar significa animar, fortalecer o dar consuelo a alguien. Se usa tanto en el sentido emocional como en el sentido espiritual. Tiene que ver con dar aliento o dar ánimo, dar consuelo o tranquilidad en momentos difíciles, fortalecer o hacer más firme, compartir con otros, orar por ellos y animarlos. Filemón era en la iglesia un confortador. Como cristianos estamos llamados a confortar a otros, sin importar lo que nosotros personalmente estamos viviendo. Otro nivel es que nosotros podamos, aún a pesar de nuestro dolor, de nuestra angustia, poder llegar y consolar a otros que están siendo también atribulados. La Biblia nos da instrucciones acerca de esto, ¿verdad? Esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 6. 2 Corintios capítulo 1, verso del 3 al 6. Que estos son los efectos que tienen que producir en nosotros las aflicciones. Estos son los efectos que las aflicciones tienen que producir en nosotros. Cuando alguien pasa por tribulaciones, ¿verdad? Carnalmente queremos desconectarnos de todo y escondernos, queremos estar solos, pero la Biblia nos educa, la Biblia nos enseña a cómo debemos de proceder. Dice el versículo 3 del 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, número 1, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, el modelo bíblico de cómo comportarnos, ¿verdad?, en Cristo, cuando llegan esos momentos de tribulación a nuestra vida, es, número 1, que nos acerquemos a Dios para ser consolados, porque el texto dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Recordamos que el Espíritu Santo se conoce como el Consolador. Entonces, la perspectiva bíblica es que cuando yo estoy pasando por un momento de tribulación, yo tengo que acercarme más a Dios para ser consolado, para recibir ánimo, aliento, fortaleza, firmeza. Y después, eso es lo número 1, y después de eso, yo venir e ir a consolar a otros que están pasando por lo mismo, porque dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados. Aquí Dios lo que nos está enseñando es que en medio de los momentos difíciles, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y venir y buscarlo a Él para ser consolados, y después venir y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, y como lo vemos sufriendo, nosotros venir y con todo lo que hemos recibido de parte de Dios, con esa consolación, ir y consolar a otros, para que desarrollemos lo que se llama empatía. Empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro,
Dice, es comprender lo que siente y responder con sensibilidad y compasión. No es solo sentir lástima, sino es entender y actuar. Lo contrario de empatía es apatía, que es la indiferencia emocional o moral frente a lo que sucede a otros. La persona apática ve, pero no se involucra. Entonces, aquí viene el plan del enemigo. Esa es la voluntad de Dios. En los tiempos de angustia, de tribulación, número uno, vamos donde Dios, somos consolados, y después venimos y consolamos a otros. Ahora, aquí es donde viene el enemigo, y Satanás lo que quiere es distorsionarnos ese modelo original establecido por Dios. ¿Y qué pasa? Él lo que quiere es que cuando lleguen los momentos de aflicción a nuestra vida, de tribulación, no vayamos a su presencia a ser fortalecidos, sino que quiere que nos sentemos a llorar, que nos quejemos, que le reprochemos a Dios que por qué permitió que nos pasara esto, que nos llenemos de angustia, de amargura y que no vayamos a su presencia, para que después nosotros tampoco vayamos a consolar a otro, sino que digamos, bueno, como yo estoy sufriendo, entonces aquel que sufra también, para que vea. Y ahí es donde el enemigo gana ventaja y puede sembrar esa semilla de empatía en nuestro corazón y hacernos que nosotros no fluyamos según la voluntad de Dios, sino que nos convirtamos en colaboradores del enemigo. Por eso, ¿qué frutos estamos manifestando en la iglesia? ¿Estamos confortando nosotros a otros? Pero en primer lugar, ¿qué actitud tomamos en medio de los días malos, en medio de las tribulaciones? ¿Será, hermanos y amigos, de que son los momentos donde más buscamos a Dios? ¿O será acaso que son los momentos donde más nos alejamos de Dios? Porque sentimos que lo que nos está pasando es injusto. Porque decimos, Señor, yo que te soy tan fiel en todo, y yo voy a sufrir. Y mira a mi hermanito que no se presenta a los cultos, es irreverente, rebelde, caprichoso, orgulloso, nada malo le pasa. ¿Y a mí? Esta es una parte muy profunda, porque bíblicamente aquellos que más fueron usados por Dios fueron los que más fueron procesados, fueron los que más fueron atribulados, pero bíblicamente fueron aquellos que más tuvieron relaciones sólidas con el Señor y aquellos que más productivos fueron, como Pablo, que sufrió de todo tipo de persecución, sufrió de todo tipo de mal y fue de los apóstoles el más productivo en escribir tantas cartas para el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué fruto estamos manifestando en la iglesia? ¿Somos confortadores de otros o somos gente problemática? ¿Será que le hacemos la vida más fácil a nuestros líderes o se la complicamos? ¿Confortamos las almas, las cuidamos o las lastimamos? ¿Edificamos las vidas o somos de tropiezo? Ahora, venimos al versículo 21. Filemón, otra característica de Filemón es que Filemón es un cristiano de ejemplo que daba siempre la mía extra. Versículo 21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Será que nosotros estamos dando la mía extra? ¿Será que nosotros damos la mía extra en todos los aspectos de la vida, como familia, damos nuestro hogar, como padres, como esposos? Damos la mía extra como siervos en la iglesia donde estamos. ¿Damos la mía extra en nuestra relación personal con Dios? ¿O nos hemos estancado, nos hemos conformado con lo mismo y no queremos dar una mía extra? Sino que nos dicen que haga una cosa y la hacemos exactamente, ni más ni menos. Dios quiere gente que dé la mía extra. Dios quiere gente que diga, bueno, el año pasado solo llegué ahora 10 minutos, ahora necesito agregarle 5 más o 2 más, pero necesito seguir creciendo. Dios busca gente extraordinaria que esté dispuesta a dar la mía extra. Hay mucha gente que no lo hace y no está dispuesta a hacerla porque no quiere. Simplemente no quiere dar la mía extra. Aunque pueden, pero no quieren. Pero estas son cosas que solo el Espíritu Santo y la palabra las puede cambiar. Para ir concluyendo, hay algo importante acerca de la historia del encuentro entre Onésimo y Pablo en la prisión, porque en el versículo
8 al 10 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad, aquí hay un juego de palabras, Pablo dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene. Verso 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo está narrando que ahora Onésimo, el esclavo de Filemón, lo engendró en sus prisiones, hablando de que Onésimo recibió a Cristo en su corazón a través de los tiempos de prisión que estuvo Pablo. Y aquí vemos un cuadro. Vemos a Pablo, que está preso físicamente, posiblemente en Roma, preso físicamente, pero está libre en el Espíritu, está libre en Cristo. Y vemos a otro preso que, aunque está libre físicamente, Onésimo, porque huyó de su amo, aunque está libre, pero antes de su conversión, Onésimo estaba preso espiritualmente por las ataduras del pecado. Y ese cuadro simboliza a la humanidad de hoy. Hay tanta gente en este mundo que, aunque está libre físicamente, pero a través del pecado, las ataduras del pecado los tienen presos espiritualmente. Y habemos muchos que, aunque a veces nos sentimos atados por tantos problemas, por tantas cosas, pero en el Espíritu estamos libres, porque esas cadenas del pecado fueron rotas por Jesucristo, por la palabra. En este mundo hay muchísimos como Onésimos y hay pocos como Pablo. Y es por eso que solo Cristo puede reventar las cadenas del pecado y hacer a una persona verdaderamente libre. Lucas 4, del 18 al 19 dice, Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Juan 8, 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En conclusión, Pablo nos enseña, Pablo describe en la carta a Filemón, describe solo las características de Filemón, que era colaborador, que era confortador de la iglesia, que daba un buen testimonio. Vea que en ningún momento Pablo describe a Filemón de acuerdo a sus dones, sino que Pablo describe las características, su actitud, su buen testimonio y su buen comportamiento. Hoy en día vivimos en una sociedad, en un siglo, en donde muchas iglesias se encargan de llenar los altares, los ministerios, solo porque alguien tiene un don, un talento. Si la persona, ¿verdad?, conoce de Biblia y es elocuente, aquí está el púlpito, te lo damos, sos predicador. Aunque tenga un mal testimonio, sea rebelde, sea inconstante, ¿verdad? Si la persona sabe cantar un poco, sabe de música, automáticamente ya califica para líder de alabanza o miembro del grupo de alabanza, aunque sea una persona de doble ánimo, sea una persona carnal y sea una persona rebelde. O sea, muchos están enfocados solo en los dones y en los talentos y no se fijan en el testimonio que están dando. Hay muchas iglesias en donde solo porque alguien da buenos diezmos, buenas ofrendas, o porque siempre está en todos los cultos, ya califica para ser líder de tal ministerio. Aunque sea persona que maltrate a los demás, sea arrogante, sea, no sé, dé un mal testimonio. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a no comercializar con el altar, con las cosas de Dios, y no solo porque alguien tenga dones o talentos van a calificar directamente. Tenemos que ver las actitudes de esa persona, tenemos que ver los frutos, las evidencias de esa persona. Al final, en Mateo 7:21 dice que muchos en aquel gran día, del 21-23, dicen, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos esto y el otro, profetizamos. Y Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque Jesucristo no se deja llevar solo por los dones, solo por las cosas ministeriales que hagamos. Él ve nuestro corazón, si nuestro corazón es puro delante de Él. ¿Usted sabe cuánta gente va a ver que va a estar en la condenación eterna? Y aunque fueron usados poderosamente en la tierra en algún ministerio,
Pero si su corazón no se guardó en santidad para Dios, los dones, los ministerios no nos van a salvar a nadie. Solo que permanezcamos en Cristo Jesús, que nos guardemos, que nos santifiquemos para Él. Así que vamos a orar para concluir con esta transmisión. Padre, gracias te damos por este día, Dios eterno, que nos ha concedido de estar compartiendo tu palabra de Dios a través de esta plataforma. Padre, yo bendigo, Dios eterno, a todos aquellos que han estado conectados, a todos aquellos que han visto, que verán esta transmisión, Padre Santo, tanto por Facebook Live como por YouTube. Te pido, Dios eterno, que tu palabra los edifique cada día, Padre Santo. Gracias te damos. Te pido, Padre Santo, que si hay alguien viendo esta transmisión, Padre, que necesita a Cristo en su corazón, te pido, Padre bendito, que tú toques su corazón y que nos pueda escribir a nuestra página para poder orar por él. Gracias te damos por cada uno de ellos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Así que, mi amada iglesia, nos vemos primeramente Dios el martes a las 7:30. Así que Dios me lo bendiga a todos. Feliz domingo.